Oremos, hermanos. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte nuevamente por la oportunidad, el privilegio de podernos sentar a tu mesa y alimentarnos de tu palabra. Rogamos que tu buen Espíritu nos dé esa luz, esa revelación que tanto necesitamos, a fin de que tu palabra sea una semilla que crezca y dé fruto y transforme nuestras vidas. Te encomendamos este momento, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Pueden buscar en sus Biblias Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Verso 20 y 21. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como ven, entonces, este verso se resume todo lo que es la ley de Dios, ¿no? Que se resume en dos mandamientos, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo, o amar a nuestro prójimo, ¿no? Ahora, pero aquí hay algo más que simplemente el resumen de la ley de Dios, sino que entre estos dos mandamientos hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo, es decir, se establece que si hacemos lo uno, estamos haciendo lo otro. Es decir, si amamos a Dios, estamos amando al prójimo o viceversa, ¿sí? Hay un vínculo. No se puede decir que solo se ame a Dios o que solamente se ame a su hermano, ¿sí? Ahora bien, para ilustrar quiero contarles la siguiente historia. Hace muchos siglos atrás vivió un hombre llamado Martín de Tours, francés él, ¿no? Él en su juventud, a los 20 años de edad, era un soldado romano, ¿sí? Y en algún momento cuando él salió en sus misiones de militar, ¿sí? En su caballito, ¿no? Con su capa, como con su uniforme de soldado, ¿no? Dice que él se encontró con un anciano que se estaba literalmente ya muriendo de frío. Estaba sin ropa. Entonces dice que él, compadeciéndose, ¿no?, de aquel anciano, cortó su capa por la mitad y le cubrió al anciano. No le entregó todo porque la capa de soldado no se podía entregar a nadie, ¿no? Es parte del imperio. Entonces cortó la capa y se lo puso al viejo y salvó la vida, como decir, ¿no?, de este anciano. Cuando él fue a la casa, tuvo un sueño. Y en el sueño se le presentó el mismo Señor Jesucristo con unos ángeles. Y dice él en su biografía, que escuchó decir al Señor, aquí está Martín de Tours, el que me vistió a mí. Mire, el Señor Jesús, ¿cómo que lo vistió a él? ¿No le vistió a un anciano? Y el Señor Jesús dice, me vistió a mí. Cuando despertó Martín de Tours, él se convirtió a Cristo. Esa fue con esa revelación él tuvo ese toque y se convirtió a Cristo. Dejó de ser militar y se dedicó a servir al Señor, llegó a ser obispo, ¿no? Y durante toda su vida de ministerio, él siempre tuvo un ministerio dedicado a los pobres, ¿no? A servir a los más necesitados, ¿ya? Cuando él murió, la capa que él cortó, ¿no? Que se acuerdan que la cortó por la mitad, en el ámbito católico donde él sirvió, le pusieron como una reliquia en un oratorio, ¿sí? Y cada vez que las personas iban al oratorio decían, vamos a la capilla, pero haciéndose referencia a la capa pequeña, ¿no?, que quedó después de ser cortada. Eso como cultura general, ¿no? Cada vez que ustedes escuchan la palabra capilla, viene de esta historia justamente, ¿no?, de la capa de Martín de Tours, ¿no?, de aquella capita que él cortó para vestir a un anciano que estaba muriéndose de frío. Bueno, ahora, hermanos, con esta historia y con la revelación que Jesús le dio en el sueño a Tours, ¿sí? Quiero plantearles esto justamente, ¿no?, que entre el mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar al prójimo hay ese vínculo. El Señor está diciéndonos, cumple lo uno, se cumple automáticamente con el otro mandamiento.
Ahora, ¿cuáles son el fundamento bíblico para decir esto? Si vamos desde el Antiguo Testamento y leemos, por ejemplo, en Proverbios, por favor, si me acompañan allí. Proverbios 19, 17. Mire cómo dice ahí el Señor. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. ¿Qué les parece? ¿Está o no está vinculado entonces el amor a Dios con el amor al prójimo? Porque si yo le doy al pobre, está diciendo aquí que le estoy dando a Jehová, no que le había prestado al pobre. Aquí dice que le he prestado a Dios y que el bien que he hecho, Dios mismo pagará. Mire qué tremendo, ¿no? Otro verso en Proverbios 14, 31. Dice así: el que oprime al pobre, ¿a quién ofende? A Dios. Oiga, tremendo. O sea, mire, ¿no? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Es decir, mire, por el lado negativo, ¿no es cierto? Quien ofende al pobre, hay personas que tal vez por su orgullo saben no responder ni el saludo a los pobres. A Dios no le están saludando. Así resta este principio bíblico, mire, aunque parezca exagerado, pero así lo dice. Pero en cambio aquí, si tratamos con dignidad al pobre, lo saludamos, le tratamos con amor como cualquier otra persona, ¿no es cierto?, que merece un buen trato, dice que honramos a Dios. Es decir, que se convierte en un acto de adoración también al Señor cuando tratamos bien a las personas y cuando esas personas en especial son necesitadas. Entonces, mire, ¿se vincula o no se vincula el amor a Dios con el amor al prójimo? ¿Cómo podemos decir que amamos a un Dios que no vemos si al hermano que le vemos a nuestro lado no lo amamos, ¿no? Ya, ahora, en el Salmo 112 se utiliza una palabra para esta práctica de hacer misericordia justamente con los necesitados, que yo quiero que la tengan presente por los versos que vamos a leer más adelante en Mateo. En el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Se deleita, ¿no? Bueno, nos saltamos al versículo 9. Dice: reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Entonces, cuando dice que este justo, ¿no es cierto?, se deleite en guardar los mandamientos al Señor, quiere decir que lo pone en práctica y dice que reparte y da a los pobres. Una de las maneras en que uno puede amar al prójimo, ¿no?, es ayudando al pobre. Pero esta palabra, su justicia permanece para siempre, acuérdese, porque aquí entonces hablamos de que a quien está cumpliendo con su prójimo, con los pobres, con los necesitados, está practicando la justicia del reino de los cielos. Y con esta palabra en mente, entonces ahí sí nos vamos a Mateo, a 2 versículos en los cuales Jesús habla de lo mismo. Mateo 6 primeramente, porque añade a esta práctica de la justicia un detalle muy importante. Mire, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es la práctica de la justicia? Ayudar a los pobres, ¿no es cierto? Ya, entonces dice que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, lo que el Señor aquí está añadiendo, ¿no es cierto?, es de que ya esa práctica de la justicia que venía desde el Antiguo Testamento, espera que sus discípulos también la sigan ejecutando. Solamente les dice a ustedes: cuídense de no ser como los fariseos, que ellos hacen esas
esas prácticas de la justicia para recibir el aplauso de la gente. Ustedes háganlo en secreto. Es decir, que su motivación sea el amor simplemente, ¿no? Y vuestro Padre que está en los cielos, que ve en lo secreto, sea quien le recompense. Bien. Ahora, en vista entonces de que es bíblico, ¿no es cierto?, de esta situación de que amando al prójimo estoy amando a Dios, y amando a Dios estoy amando al prójimo, que se vinculan, ¿no es cierto?, estos dos mandamientos. Ahora, ¿cómo yo debo ponerlo en práctica? Vamos para eso a leer en Mateo 25. Mateo 25, verso 31. Mateo 25, 31. A ver, mire, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, ¿quiénes? Los justos. Lo que estamos diciendo, aquellos que practican la justicia del reino de los cielos, ¿no es cierto? Los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire, el principio bíblico de que si ayudo a mi prójimo, estoy honrando a Dios. Amo al prójimo, amo a Dios automáticamente. No se puede desvincular estos dos mandamientos. Aquí vemos entonces que los justos han hecho ciertas cosas de justicia, ¿no es cierto?, que ahí se enumeran, y Jesús dice que a Él lo han hecho. Cuando los justos, sin saberlo siquiera, habían tratados con el hambriento, con el sediento, con el enfermo, con el preso, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y sin saberlo, ellos han estado sirviendo a Cristo. Bien, estos 6 puntos que enumera Jesús aquí, estas 6 obras de misericordia, son las que quiero ir detallando con ejemplos prácticos, ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos que me ha tocado vivir, que he visto, ¿sí?, con el puro avance solamente de ser instructivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 6 obras? Es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recoger a los forasteros, cubrir al desnudo, visitar al enfermo y visitar al preso. ¿Ya? Dar de comer al hambriento, primera obra que el Señor espera de nosotros. Hermanos, muchas veces hay personas que caen en tremenda crisis, ¿no es cierto?, que literalmente se han quedado sin comida. Y muchas de esas personas a veces pueden llegar a nuestras casas o pueden llegar aquí a la iglesia a pedir un platito de comida. Tal vez sí le ha tocado vivir eso a usted, que a veces en su casa ha llegado quizás alguien conocido, se le acercó a decirle: mira, me he quedado sin nada. Y usted sabe que es una persona pobre, ¿no? Ahí es cuando usted tiene la oportunidad de poderle brindar a alguien un plato de comida, ¿no es cierto? Y saciar esa necesidad que es urgente. No le puede decirle que Dios te bendiga y que a ver cómo te va, sino que el Señor nos dice: tú mismo tienes que bendecirle, amén, y tienes que darle de comer. Nosotros aquí en la iglesia, con el Misterio Maná del Cielo, pues hacemos parte de esta obra, porque cuando los hermanos que están en este ministerio salen, ¿no es cierto?, con un sándwich, una bebida y comparte con aquellas personas que están en situación de calle, entonces mire, estamos cumpliendo con este mandamiento de darle de comer al hambriento. Pero nosotros tenemos un plus, ¿no es cierto?, de que vamos también con la palabra de Dios. Le damos de comer, le enseñamos y le mostramos en forma práctica el amor, pero también le hablamos del Señor.
¿sí? Entonces ahí puede usted participar también. Bueno, ¿cuál es la segunda cosa? Dice que dar de beber al sediento. Mire, yo aquí estuve meditando y diciendo, ¿cuál es la diferencia? Porque comer y beber van de la mano, ¿no? ¿Por qué el Señor habría de poner aparte? Porque, mire, hay personas que pueden sobrevivir sin comer por varias semanas, ¿ya? En general, ¿no es cierto? El ser humano, si por alguna circunstancia no puede comer, pero puede beber, quizás entre 3, 4 semanas sobrevive. Pero escuche, una persona que no bebe agua, en 3, máximo 4 días, se muere. Por tanto, tener sed es mucho más grave, ¿ya? O sea, si alguien literalmente no bebe agua en 3 días, se muere. Entonces, en esta categoría entran todas aquellas personas que están próximas a morirse, ¿ya? Entonces, son personas que están en una situación que si no les damos la ayuda ahora, en 3 días ya no están con nosotros. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Personas que que pierden la sangre. ¿Se acuerdan cuando Jesús moría en la cruz del Calvario y perdía su sangre? ¿Qué dijo? Tengo sed, dijo. Entonces las personas se deshidratan, ¿no es cierto? Las personas que por ejemplo, en la guerra, ¿no? Están heridos, pierden sangre. Si no se les atiende, se mueren inmediatamente. Las personas heridas de un desastre natural, terremotos, por ejemplo, que quedan atrapadas bajo los escombros, desangrándose. Si no se los rescata pronto, se mueren. Entonces, mire, dar de beber al sediento es auxiliarle a una persona que está pronto a morir. Y yo quiero ahí traerles a ustedes también este dato de Henry Dumont, que es la persona que fundó la Cruz Roja. Esa persona es un cristiano, fue un cristiano como nosotros, ¿sí? Más o menos a principios de 1900, finales de 1800, este hombre dice que siendo ya un cristiano no comprometido y siempre preocupado por los demás, tuvo que vivir una guerra. Él vio cómo los soldados quedaban heridos de bando y bando, miles de personas ahí. Entonces, él dice que inmediatamente convocó a las mujeres del pueblo que estaba ahí cerca y con ellas comenzó a rescatar a los heridos, amigos o enemigos, eso no le importó a él, cogió a todos. De esa experiencia que él tuvo, escribió un libro y con este libro comenzó a difundirlo entre los políticos de su país, allá de Suiza, donde era él, ¿sí? Diciendo que debe haber una institución que se encargue de los heridos, que no vea de qué bando son y que salve vidas. Entonces de ahí, gracias a esa iniciativa de este cristiano, es que se fundó la Cruz Roja Internacional. Y también el botiquín que nosotros conocemos fue inventado por él. Mire, este es el tipo de obra, eso es dar de beber al sediento. Preocuparse de los que están próximos a morir y salvarles la vida. Usted, hermano, cuando dona sangre, que le va a servir a una persona que, por ejemplo, en un accidente perdió tanta sangre y está pronto a morir, su sangre puede salvarle la vida. Donar sangre es una obra de justicia, es una obra de misericordia, ¿ya? Cuando pueda usted socorrer entonces a alguien que esté así mal, acuérdese de este mandamiento del Señor. Amén. Bueno, sigamos. Recoger al forastero. ¿Qué es esto de recoger al forastero? Hay personas que igual se han quedado sin casa. Hay personas que están en situación de migración. O quizás hay otros que han sido abandonados y no tienen un techo. Y yo aquí quiero contarles una historia que vi y nos tocó vivir en familia en la casa de mis padres. Yo tendría máximo unos 15 años de edad cuando llegan 2 niños, uno de 10 años con su hermanito de 6. Así eran bien pequeñitos, ¿no? Con una historia que yo creo que les va a tocar el corazón. Pues resulta que, bueno, estos niños llegan allá porque les han mandado a buscar a un militar. Y como mi papi era militar, yo también estaba en el colegio militar, dijeron a algún vecino, en esa casa hay un militar, vayan para allá.
Pero resulta que estos niños primeramente vienen a Quito porque han sido de una comunidad de más allá de Riobamba, ¿no? Y resulta que la mamá queda abandonada, no sé, creo que tal vez el esposo murió o lo abandonó, pero esta mujer queda totalmente sola con sus 2 hijos y se le ocurre la idea de venirlos a dejar acá en Quito, a que los niños pidan caridad en el terminal terrestre de Cumandá, ¿no? en el centro. Y los deja la mamá ahí abandonados a los niños. Dije, aquí te despidan, ustedes sobrevivan como pueden y yo me voy. Entonces fue que alguien los recoge del terminal de Cumandá, se los lleva al Ministerio de Defensa, dice, mira, algún militar debe ver que viva en esta comunidad donde son estos niños para que se encargue de llevarles de regreso. Y es por eso que de ahí les mandan al barrio donde yo vivía y llegan a mi casa por esa referencia, ¿no? Entonces nos quedamos pensando, o sea, ¿qué es lo que ha sucedido, no? Y veo cómo mis padres toman la decisión y les recogen a estos niños, ¿no? O sea, les abrieron las puertas de la casa, esa noche durmieron ahí, o sea, se les dio de comer, durmieron con nosotros y al día siguiente nosotros también nos fuimos a buscarle al militar que andaban estos guaguas buscándole. Y claro, había sido un teniente que vivía a una cuadra más abajo y él se encargó luego de llevarles a la comunidad de donde era, porque mi idea también era de allí. Entonces, miren, casos como esos se nos presentan en la vida. Nosotros pudimos servir a estos niños forasteros, por decirlo así, ¿no? Y encaminarlos de vuelta a sus familiares. Usted tal vez quizás pueda tener esa misma oportunidad. No se pierda la bendición de ser un canal o un instrumento por el cual se haga una justicia con los más necesitados. ¿Sí? Ahora mire, tenemos personas en situación de migración que pasan por aquí, por el Ecuador. Ahí tenemos una buena oportunidad de ayudarlos. La siguiente obra, ¿cuál era? Cubrir al desnudo. Bueno, el caso de Martín de Tours es el que calza en esta situación, ¿no? Vio una persona que moría de frío y él con su capa pues salvó su vida. Así hay personas que viven en calle. Aquí en Quito, en el frío que hace, yo no sé cómo puedan sobrevivir, pero he visto, ¿no?, a personas que duermen afuera. No cae mal, pues, ¿no es cierto?, que podamos donarles una cobija, una chompa, ¿no?, unos zapatos, para que puedan sobrevivir en el frío, ¿no? ¿Sí? Miren, yo conozco el caso del pastor Robin. Él tenía una obra en Pedernales. Usted sabe que en Pedernales ocurrió un terremoto, ¿no? En el 2016. Se vino abajo el pueblo. Y muchos murieron y quedaron niños que se quedaron totalmente solos. Pues el pastor, junto con una misionera llamada, bueno, no recuerdo el nombre, pero es una gringuita, ellos hicieron un ministerio y se fueron a Pedernales a ver a estos niños justamente que quedaron sin papás y sin casa. ¿Sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de donar unas sillas allá cuando cerramos nuestra iglesia. Entonces, hay obras, mire, hay ministerios que se dedican a vestir a las personas, a cubrirlas, quienes no tienen techo, a darles de comer, ¿no? Podamos nosotros también participar en eso. Sigamos, ¿cuál es la siguiente obra de misericordia? Visitar al enfermo. Bueno, usted sabe que un enfermo está sufriendo. Hablo de un enfermo grave, ¿no? Que está en el hospital tal vez ahí con una cirugía, con una enfermedad terminal. ¿Y cuánto bien le hacemos cuando un cristiano, ¿no es cierto?, puede acercarse y decirle, aquí estoy a tu lado, ¿no es cierto?, alentarle. La solo visita, yo creo que a cualquier enfermo le puede levantar el ánimo, porque se va a sentir respaldado, ¿no es cierto? Se va a sentir que alguien se preocupa, va a sentir el amor en forma práctica, ¿no? Y hay enfermos que realmente están graves y necesitan que se les anime y se ore por ellos. Amén. Miren, recuerdo de un caso de un señor que, un amigo, compañero de colegio me llama y me dice, yo tengo a un primo
que está gravemente enfermo, quisiera que tú, como eres cristiano, le visites. Dije, claro, ¿cómo me voy a negar eso, no? Así que fui. Y bueno, este señor había estado con cáncer, pero ya estaba en su etapa terminal, o sea, ya no había remedio. Cuando yo entré a la habitación del señor, no podía respirar por el olor que tenía esa persona. Es decir, ya el cáncer estaba como pudriéndose ya él en vida. Era insoportable el olor. Sin embargo, pues hablé con él y yo le dije, bueno, no sé si orar para que Dios haga un milagro o orar para que se prepare, más bien para que se muera, ¿no? Y se vaya con el Señor. Es una situación así tremenda. Entonces, bueno, hablé con él y le dije, ¿tú qué sientes? ¿Que tal vez Dios quiera sanarte o sientes más bien que debes prepararte para irte a la presencia de Dios? Yo decía, depende de lo que él me responda para orar. Y bueno, él me dijo que él sentía que ya no iba más con su vida. Entonces ahí le hablé del Señor y que bueno, tenía que aceptar a Cristo. Oramos para que Dios perdone sus pecados y oré. Le visité luego a la semana siguiente, volví a orar y a la siguiente él ya falleció. Entonces mire cuánto podemos hacer por un enfermo, sobre todo por aquellos que están tan gravemente, porque podemos enviar un alma más al cielo, ¿no es cierto? Y hay otros, en cambio, que se levantan. Ya usted ora con fe, ¿no es cierto? Y si es la voluntad de Dios, también Dios puede hacer milagros y levantarlos de ahí. Y ese lindo ministerio también, pues no quisiera yo perderme. Cuando haya la oportunidad de orar por alguien para que se sane, pues yo también ahí le voy a ejercer la fe para eso. Amén. Entonces, bueno, pero orar por los enfermos, por favor, no nos perdamos. Bien, y la última obra de misericordia, ¿cuál es? Visitar al preso, dice, ¿no? Bueno, el preso, como nos dice en Hebreos capítulo 13, ¿no? Que nos acordemos de los presos como que si nosotros estuviésemos presos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pongamos a pensar, ¿no es cierto?, cómo se siente un preso. Si usted estuviera en sus zapatos, ¿cómo se sentiría estar desconectado de su familia, desconectado de todos y rodeado de gente malosa? No sé si usted ha visitado una cárcel, pero es un ambiente feo, ¿no? Y vivir ahí por 1, 2, 5, 10 años, ¿no? ¿Cómo sufre un preso cuando sabe que el que está al lado le puede acuchillar? Y que no tiene la libertad de hacer nada, o sea, su vida se acaba. ¿Qué puede esperar? Porque el sistema de la cárcel no siempre es bueno tampoco para el preso. Es decir, bueno fuera que quizás el preso adentro siempre tenga la oportunidad de pronto de estudiar, de aprender un oficio, de trabajar, de ganar algo. Pero no todas las cárceles ofrecen eso, ¿no? Entonces pongámonos en sus zapatos. El preso realmente sufre. Además de que yo pienso, ¿no?, también que si está ahí es porque tal vez cometió un delito, ¿no es cierto? No es que tal vez, o sea, cometió un delito y es porque quizás no tiene al Señor en su corazón. Entonces nuestra labor cristiana es primero ir a un preso, también para alentarle, también para poder hacer algo por él, pero también para llevarle la palabra de Dios, ¿no? Ahora miren, yo sí conozco de otros ministerios cristianos que han hecho una labor también social, ¿no? Aparte de solo de predicar es la palabra. Hace años, cuando yo tuve la oportunidad también de trabajar con la Asociación Carcelaria Evangélica del Ecuador, hablo ya hace casi 30 años atrás, ellos tenían talleres y les enseñaban a hacer escobas ahí a los presos. Otros les enseñaban a hacer cuadros, ¿no?, que los pintaban con superglass y quedaban bien bonitos. Otros les enseñaban a hacer anillos de los huesos, de la carne de res, ¿no es cierto? De la res o del chancho, no sé, pero bueno. Cogían el hueso, lo trataban, le daban forma y hacían anillos. Entonces, mire, el preso necesita también que se lo ayude en esa forma, porque algún rato va a salir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si sale y no sabe trabajar? Tal vez va a delinquir de nuevo. Entonces,
Por eso es necesario que además de predicar la palabra, ¿no es cierto?, y se convierta al Señor, también luego sepa hacer algo. Y el ministerio carcelario ecuatoriano en aquel entonces, no sé si ahora realmente cómo esté, pero hacía este tipo de labor social, de enseñarles a trabajar. Es más, cuando nosotros con unos pastores de la misión que yo conformaba, hace casi 30 años atrás, fuimos a hacer la obra, estuvimos casi un año visitando la clínica de conducta que funcionaba en el penal García Moreno. Y bueno, ahí estábamos predicando. Cuando ya salió uno de ellos, se congregó justamente en nuestra iglesia por un tiempo. Y este hermano justamente hacía esas cosas, hacía cuadros en Superglass. Nosotros mismos le dimos nuestras fotografías de matrimonio, que nos ponga bonito un cuadro, y así le dábamos la oportunidad de que pueda también trabajar. Entonces, qué lindo, mire, que se pueda hacer en forma práctica, ¿no? Algo por ellos. Bien, terminamos entonces ahí con las 6 obras de misericordia que nos menciona Jesús en Mateo capítulo 25. Sobre esas obras, dice, es lo que se nos juzga, ¿no? Cuando dice que los justos han hecho todo este tipo de cosas, el Señor dice, venid, benditos de mi Padre, entrar al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo quiero estar de ese bando, no del bando de los otros que nunca hicieron tales cosas, ¿sí? Entonces, les animo, mis hermanos, cuando se presentan las oportunidades, nunca cerremos nuestro corazón, nunca nos cerremos a hacer algo, una obra de amor como estas. Dios lo tomará en cuenta, ¿sí? Y el Señor un día le dirá, bien, buen siervo fiel y justo, ¿no? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por cuanto hiciste esto, quiero que sepas que a mí me lo hiciste. ¿No? Qué lindo escuchar esa voz, esa promesa del Señor un día. Bueno, finalizo entonces leyendo Santiago capítulo 1. Una palabra escrita para cristianos. Santiago, sabe que Santiago es un libro que habla mucho de las obras, justamente, ¿no? Y en capítulo 1, verso 26, nos exhorta a que no seamos religiosos solo de palabra, ¿no? Dice, mira así, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces la religión pura, o sea, la práctica de nuestra religión es la práctica de la justicia. Y lo que Dios desea es que sea esa religión, dice, pura, de corazón, ¿no? Y es visitar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas. Oremos. Pongámonos de pies, queridos hermanos. Mi buen Dios y Padre celestial, hoy escuchamos tu palabra y tu mandamiento, Señor, muy claro. No podemos cerrar nuestro corazón a hacer obras de misericordia cuando se nos presentan. Amado Dios, queremos primero pedir perdón por las veces que nos comportamos egoístas y no extendimos nuestra mano al necesitado. Señor, queremos ahora ofrecer en sacrificio nuestra vida, Señor, para trabajar para ti cuando se presenta toda oportunidad por aquellos que más necesitan. Señor, te entregamos nuestra vida una vez más. Úsanos y usa esta iglesia, usa los ministerios que aquí se llevan a cabo, Señor, a favor de los necesitados. Gracias, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo, mis hermanos.